alegría de seguir compartiendo este camino, esta reflexión. Tomen en cuenta el sueño ambiental que le han puesto un poco de título. En realidad es el sueño ecológico. Y quiero destacar esto. El Papa Francisco, después de todo el tiempo de escucha en el sínodo, y ha sido toda la etapa del sínodo un proceso de escucha. Ha habido como 80.000 encuentros en preparación al sínodo en todo el territorio amazónico, y encima desde la REPAM internacional se ha ido dialogando en unas instancias de la Iglesia de América, en unas de Europa, sobre todo Alemania e Italia, donde se ha reflexionado y portado la reflexión de los indígenas y de la gente que vive en la Amazonía en estas instancias. El Papa ha escuchado todo esto. Los obispos hemos acabado con el documento final del sínodo, hablando de los desafíos, y hemos planteado el desafío cultural, el desafío ambiental y el desafío ecológico. Y es interesante que el Papa, después de haber reflexionado por 3 meses, nos ha devuelto, nos ha dado la exhortación, la carta apostólica, querida Amazonía, y lo que eran los desafíos, él los ha cambiado en el sueño. Quiere decir, nosotros hemos subrayado como obispos la necesidad de trabajar estas dimensiones, y el Papa nos ha metido por delante el sueño de estas dimensiones ya trabajadas, ¿ya? Como el sueño que tenemos que construir. Y esto es un diálogo de continuidad. El otro elemento que quiero destacar, que es un diálogo de continuidad que viene desde Aparecida. En Aparecida se subraya la necesidad de un camino en conjunto en el territorio amazónico y del rol importante que la Amazonía tiene a nivel ambiental, a nivel climático y a nivel de la vivencia de las personas. Aparecida lo subraya, da unas indicaciones. Todo esto será el camino que sigue a partir de ahí, encima con un gran empuje de la Laudato Si, que es la que aún más enfrenta el desafío o el sueño ambiental, no solo para la Amazonía, sino para el mundo. Recoge este input de Aparecida y lo lleva, diríamos, a maduración, a una madurez nueva, a una visión nueva. Creo y percibo por todas las reflexiones en los diálogos escuchados en el sínodo, en preparación al sínodo y después, y leídos de las intervenciones del Papa, por una lucidez, una claridad, que el tema ecológico es un tema antropológico, es un tema humano, es un tema de salud, es un tema de ética, es un tema de caridad. Entonces, creo que la Laudato Si recoge esto y lo mete en el tapete de la reflexión a la Iglesia, a todos los cristianos, como al resto del mundo. De hecho, la Laudato Si ha sido un fuerte momento de concientización de todo el mundo sobre la urgencia del tema ecológico ambiental. Papa Francisco explicaba que había recibido input de los organismos que estaban preparando la COP21 y vieron necesario y urgente, viendo las dificultades que habían nacido en los acuerdos de Kioto, que hubiese una palabra de un líder mundial que diera una señal fuerte de esta urgencia. Y así el Papa dice, por eso había acelerado los tiempos en que estaba trabajando en la Laudato Si, propio para salir antes de la COP21. Encima que la Laudato Si también marcó la oficialidad de la REPAM internacional, de la Red Eclesial Panamazónica, que había nacido en el año antes en Brasil, en junio, y estaba encontrando ciudadanía, entre comillas, a nivel eclesial y a nivel social en América Latina. Y cuando fueron
del Papa, proprio en ocasión de la presentación de la Laudato Si, él le dio oficialidad a esta red, que fue la primera, ya ha nacido ahora la red del Congo, está moviéndose la de Mesoamérica, están haciendo, ya han empezado las reuniones de la red del acuífero guaraní y del Chaco, acuífero guaraní. El obispo de Camiri en Bolivia ya está participando de estos pasos de esta nueva red. Entonces, alrededor de estos todo este movimiento. Una percepción, esta la mía, pero no solo mía, compartida, que todavía en el mundo cristiano y católico es un poco considerado esto como un tema de moda que está bien por unos años, después pasará y meteremos la atención de otro lado. Y no nos damos cuenta que de dos elementos no es un tema de moda, es un tema de urgencia por todo el mundo y que exige a los cristianos una responsabilidad ética de jugarse delante del mundo, porque esto es un tema de urgencia. Piensan a los miles de millones de dólares que se tienen que gastar por los desastres ambientales que están aumentando. ¿Y quién los paga más? Son los pobres, porque son los que compran terrenos más expuestos, porque son más baratos, son los que construyen con infraestructura más frágil, porque es más barata, y son los que en el desastre ambiental meten los muertos, meten los desastres, meten los sufrimientos, que los millones de dólares después no parchan, no resuelven y les dejan. Entonces, todavía hay cristianos que no han entendido esta visión y que el Papa pone en las manos, que no es un tema de paso, que se dejará atrás en un tiempo, sino es un tema de responsabilidad ética y moral. Yo digo, es fácil criticar a los grandes del mundo cuando no son nada más que la fotocopia de lo que somos en la calle nosotros, solo que ellos son una fotocopia amplificada, pero de esto que somos. Y hay de verdad aquí en el contexto cristiano y católico todavía un trabajo de hacer, ¿ya? Muy fuerte para hacer entender que es un tema de caridad, es un tema de fe, ¿ya? Yo creo que esto es al margen de un elemento importante. El otro elemento que se ha movido en todo este caminar y que tiene una perspectiva es que el caminar de la Laudato Si, el caminar de la REPAM, el caminar del sínodo con toda esta consulta, ha llevado a abrir el tema de la participación de todos los cristianos en estas dinámicas y en estos trabajos. Entonces ha abierto, está llevando a empujar todo el tema de la sinodalidad que va de la mano en todo este proceso, y vamos hacia la conferencia eclesial de América Latina y Caribe del Sínodo de la Amazonía. Ha nacido la conferencia eclesial de la Amazonía, que está a la espera del reconocimiento jurídico de Roma como una conferencia episcopal eclesial, porque aquí estamos en este paso, porque el derecho canónico es el último que llega, ¿no? Entonces, le hemos definido conferencia eclesial de la Amazonía, y esto es lo que queremos, propio recogiendo toda esta dinámica de participación. El Papa ha relanzado encima de esto la conferencia, el sínodo de los obispos del 2023, con toda la dinámica de preparación y de participación, propio el tema sobre la sinodalidad, que es otro elemento que acompaña esta visión y este desafío ecológico. Hecho esta introducción, vamos a entrar un rato en una reflexión. La voy a hacer no muy larga. Nos ayudamos con un PowerPoint y desarrollamos entonces un poco desde la Laudato Si, el tema ecológico, y desde querida Amazonía, propio un enfoque un poco general. Después un intercambio y después voy a un poco a unos temas de actualidad, si hay espacio, que es el tema de la tierra en el país, en Bolivia, el tema de la marcha indígena y el tema del
del Plus, que fue llevado adelante, puesto adelante en el tapete sea del gobierno de Giannini Annes, anteriormente preparado en el gobierno de Evo y llevado adelante, y lo están llevando adelante, con toda la problemática ambiental. Y me introduzco con esto, no lo toco después en el PowerPoint. Hemos pasado en los últimos 3 años los 7 millones de hectáreas quemadas en Bolivia, ¿ya? Que todavía es menos de lo que se ha quemado en Brasil. Pero Bolivia estamos con un pro cápita de incendio y de quemado y de contaminación superior a lo que es las quemas que se están dando en los países alrededor. Pro cápita, como cantidad Brasil está más allá, pero pro cápita Bolivia es superior. Tiene, interesante, Bolivia tiene el pro cápita de mayor número de árboles existentes como país, pero también tenemos lamentable primado de ser el que como pro cápita está quemando más que los otros países. Entonces quiere decir que una sensibilidad ecológica no la hemos alcanzado y no la hemos madurado, con todos los desafíos culturales que están detrás. Aquí cuenta mucho la charla que ha dado el padre Fabio semana pasada, que ha sido de verdad iluminadora e importante para entender estas dinámicas, que son las que están detrás de todo esto, de toda esta crisis ambiental que estamos viviendo. Entonces me ayudo con el PowerPoint que le voy a compartir, aunque no hay sonido, entonces, y vamos con esto. A ver qué achico. Quiero empezar de este pasaje de la de querida Amazonía, que es sacada del poeta de Bolivia. Los madereros tienen parlamentarios y nuestra Amazonia ni quien la defienda. Exilian a los loros y a los monos, ya no será igual la cosecha de la castaña. Eso, la crisis ambiental se vuelve esta crisis también económica y la crisis de la pobreza de la gente, porque a fuerza de quemar, de verdad vamos a perder todo esto. En el mismo tiempo, el interés común, el bien común, el interés de la naturaleza, no hay quien lo defienda dentro del Parlamento, no hay quien lo defienda dentro de la política. Hay también que constatar que no hay quien lo empuje adentro de la política. Papa Francisco en el sueño ambiental, uy, aquí se me ha trastornado los colores. A ver, disculpen que le voy a hacer un toque de colorado rápidamente. A ver, se lo recuperamos. Ok, eso. El Papa Francisco entonces en el sueño, en el desafío ambiental, nos toca ver, nos presenta esto, que el cambio es un cambio que tiene que ver con el ser humano, no es una cuestión de técnica, no es solo una cuestión ambiental, lo que es la relación con el ser humano y es esto que tiene que cambiar. ¿Ya? Nos propuso pasar del consumo al sacrificio, de la avidez a la generosidad, del desperdicio a la capacidad de compartir. Es una ascesis que significa aprender a dar, no simplemente renunciar. Esto es, lo indica en la Laudato Si, al número 9. Esto es la actitud de fondo que tenemos que jugar. Y cuando hablo de esto, es la actitud del corazón, del consumo al sacrificio. En querida Amazonía hablará de una vida, una gestión económica mucho más sobria, de menos de lujo, sino de más esencial. Yo creo, de verdad, en el mundo de los religiosos el tema de la pobreza y un tema de ser moderado en nuestros gastos y saber recanalizar lo que logramos ahorrar.
El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos y no se puede enfrentar el tema del degrado del ambiente natural si no trabajamos el tema del degrado humano. ¿Ya? Y con el degrado humano hay la degradación social, así que se manifiesta la degradación ambiental y la degradación humana y ética están íntimamente ligados. Entonces, trabajar para el sueño ecológico es trabajar la dimensión de esta humanidad plena que se refleja en el ambiente y de principios de ética en nuestro actuar. Muchos dicen no tienen conciencia de los alcances de sus acciones, ¿ya? ¿Qué dice? Están distraídos, ¿por qué no se dan cuenta? Por eso hoy cualquier cosa que sea frágil como el medio ambiente queda indefensa ante el interés del mercado divinizado y convertidos en la regla absoluta. Todo lo que puedo, todo lo que me sirve. Miren que hasta a nivel eclesial no sucede esto, ¿ya? De hacer elecciones que no toman en cuenta el impacto ambiental o de cómo aminorar el impacto ambiental. ¿Ya? Las regiones y los países más pobres tienen menos posibilidad de adoptar nuevos modelos en orden a reducir el impacto ambiental porque no tienen la capacitación para desarrollar procesos necesarios y no pueden contribuir a cubrir los costos. El ecológico cuesta más. No siempre, pero normalmente el ecológico, el producto más respetuoso del ambiente, cuesta más y la tecnología de los países ricos menos contaminante es la más cara y la que no porque lo sea, es que comercialmente la hacen más cara. Piensen esto, un motor de un carro eléctrico son 25 piezas, un motor de un carro a gasolina son 250 piezas. Entonces cuesta menos producir el motor eléctrico, pero comercialmente te lo hacen pagar el 40% más. Ni qué decir los estados que al eléctrico todavía le meten impuestos frenando el cambio de tecnología. Las grandes empresas que van a construir autos en los países en desarrollo no van a llevar la última tecnología, sino llevan la penúltima, que normalmente es la más contaminante. La menos contaminante no la venden, no la traspasan, se la guardan ellos para poder comercializar también sobre esto. Y así sucede que los países más pobres no tienen recursos para cubrir los costos de un tema de respeto ambiente, de instrumentos menos contaminantes. Entonces compran y se adaptan con tecnología todavía contaminante. Y esto frente a todos los discursos de los acuerdos internacionales que tendrían que decir las energías más limpias y menos contaminantes, tenemos que darle a un precio accesible a los países en desarrollo para que también aporten a este proceso. Hay responsabilidad diversificada, claramente, que hay que tomar en cuenta. Y si la responsabilidad es diversificada, también a nivel político y también a nivel internacional, hay que pedir aportes diversificados en este proceso. Pero Laudato Si subraya que a pesar de todos estos temas, se ven ejemplos positivos que hacen bien pensar. Pensemos en la purificación de los ríos, la recuperación de bosques autóctonos, el embellecimiento de los paisajes, el avance en la producción de energía no contaminante y que esto da un signo de esperanza que hay positividad y hay que trabajar porque somos capaces de positividad de parte de la humanidad. Yo pienso en los chicos, los colegios, los barrios que hacen la limpieza del barrio, que limpian canchas, que limpian ríos, que limpian fuentes de agua. Pensemos al famoso, y con toda la polémica de este belga, creo que era, que vino y que invitó a la gente a limpiar en Oruro la laguna Popó, ¿ya? Y nos hacemos escándalos. Bueno, viene de una sensibilidad realmente más grande. Y creo que el impacto ha encontrado una respuesta de colaboradores
y esto sí ha movido el orgullo nacional de alguien que tendría que haber sido más precavido, a decir si si ha sido necesario que alguien venido de afuera nos indicara la importancia de tener el medio ambiente limpio y como una oportunidad de salud. Si soy de verdad orgulloso, tenía que trabajar para no ensuciar y puedo todavía trabajar para esto. Y si él ha limpiado de un lado, yo limpiaré del otro. Esto tendría que ser la actitud y agradeciendo que alguien ha venido a decirle que el rey estaba desnudo, haciendo referencia a la famosa historieta del traje invisible, ¿ya? Entonces, de verdad que ahí somos capaces de signo de esperanza y hay que promover signo de esperanza desde de abajo, desde la calle, desde lo cotidiano. Siempre en la Laudato Si, si todo esto es reconducible a un problema humano y antropológico, porque en el corazón hay un relativismo práctico que va adelante con mirando las cosas de todos los días sin mirar la perspectiva. Y venimos de esta experiencia, de esta manera de vivir, ¿ya? Y esto es, entre comillas, dice el Papa, es peligroso. ¿Por qué? Porque esto conlleva esta crisis humana y después la crisis ética y quindi entonces la crisis ambiental y entonces prioridad absoluta superar la dimensión circunstancial y aprender a superar este relativismo generando actitudes distintas capaces de ver y de responder a la degradación ambiental y a la degradación social. Entonces el Papa dice, no hay una crisis ambiental, una crisis socioambiental, y las líneas para la solución requieren una aproximación integral para devolver dignidad a los excluidos y simultáneamente cuidar de la naturaleza. El análisis ambiental es inseparable del análisis del contexto humano, familiar, laboral, urbano, donde se desarrolla la vida de las personas y donde se construye la relación con el ecosistema y los diversos modos de referencia social. Subrayo esto, Laudato Si 141, por una razón, porque nos tenemos que preguntar este desafío de sueño ecológico, ¿ya? ¿Cómo lo asumimos en la casa? ¿Cómo lo asumimos en nuestra parroquia? ¿Cómo lo asumimos en nuestra comunidad? ¿Cómo lo asumimos en el trabajo? ¿Cómo lo asumimos en el barrio? Y después también cómo lo asumimos en la ciudad, en el departamento, a nivel político y nacional. ¿Ya? Y tenemos que entonces empezar desde este nivel, del nivel pequeño, para ir subiendo, ¿ya? Y darnos cuenta que hay una interacción entre estos niveles y lo que sensibilizamos en uno dará reflejos positivos también en el otro. Y esta es una línea de trabajo que tenemos que empujar. Cualquier menoscabo de la solidaridad y del civismo produce daños ambientales. Y subrayo esto, entonces, solidaridad y civismo. La ecología social es necesariamente institucional y alcanza progresivamente distintas dimensiones que van desde el grupo social primario a la familia, pasando a la comunidad local, a la nación y a la vida internacional. Esto es el camino que la Laudato Si nos invita a hacer dentro de este proceso, trabajándolo en todos estos niveles, ¿ya? Y si los ciudadanos no controlan el poder político nacional, regional y municipal, tampoco es posible un control de los daños ambientales. Y aquí la participación y el compromiso de los ciudadanos dentro de la vivencia más afuera de la propia casa, en su casa y más afuera de la propia casa. Hay que establecer la manera de controlar de verdad el movimiento social y el movimiento político. Y hay todo un desafío. Aquí los movimientos sociales lamentablemente vienen de años de corrupción, vienen de años de compra-venta y no han sido por nada
una faceta positiva de imagen, de una manera distinta de hacer política. Han sido un reflejo de una política que corrompe. Aquí como cristianos tenemos que intervenir, tenemos que trabajar propio porque desde otro sistema podamos tener un control sobre las acciones que se están desarrollando a nivel local, a nivel municipal, departamental y nacional, y hacer sentir nuestras voces. ¿Ya? Esto es el desafío si queremos cambiar las cosas y con el control de los daños ambientales. Es interesante, muchos critican por eso el Papa Francisco de todo este enfoque ecológico, ¿ya? Cuando no se dan cuenta que no es tampoco él que lo ha inventado. El primero que habló de crisis ambiental y de conversión ecológica ha sido Juan Pablo II en el discurso en enero del 2017 en una catequesis del miércoles, comentando el libro de Génesis y de la creación. Ahí es donde une el tema de la ecología natural a la ecología ambiental, a la ecología humana y por ende, frente a toda la ceguera que tenemos sobre el tema ecológico, a la necesidad de una conversión ecológica. Aquí está el artículo de CENIT del 16 de enero de 2001. Juan Pablo II exigió esta mañana una conversión ecológica como condición indispensable para evitar una catástrofe hacia la que en ocasiones parecería encaminarse el hombre. La armonía de las relaciones del hombre con la naturaleza es trastornada continuamente por el pecado humano, reconoció. De este modo, al encontrarse esta mañana con miles de peregrinos de los 5 continentes con motivo de la tradicional audiencia general de los miércoles, el Santo Padre abogó con claridad a favor de una ecología humana. Una ecología, aclaró, que haga más digna la existencia de las criaturas, protegiendo el bien radical de la vida en todas sus manifestaciones y preparando a las generaciones futuras un ambiente que se acerque más al proyecto del Creador. Esto era el artículo de CENIT del 16 de enero del 2001, cuando el Papa salió con esto y cita el texto de la catequesis. El hombre ha devastado sin dudarlo llanuras y valles boscosos, ha contaminado aguas, ha deformado el hábitat de la tierra, ha hecho irrespirable el aire, ha trastornado los sistemas hidrogeológico y atmosférico, ha desertizado espacios verdes, ha establecido la industrialización salvaje, humillando, por usar una imagen de Dante Alighieri, ese huerto que es la tierra, nuestra morada. Entonces ven que esto ha sido el mensaje que Papa Juan Pablo II lanzó y el Papa Francisco lo recoge y lo amplifica porque es amplificado el problema y porque es amplificado el desafío que se nos plantea. El sueño ecológico en la querida Amazonía, Papa Francisco habla del grito de la Amazonía. En el sueño ecológico dice, desde el tema cultural se viene el tema ecológico y ambiental, porque la selva es un conjunto de relaciones y esto desafía a todos nosotros a reflexionar. Habla del sueño del agua, hecho agua. El agua es la reina de la Amazonía. De hecho, la Amazonía es la bomba del agua del mundo, es una bomba de agua que genera nubes. Calculen que cada árbol de la Amazonía mete en el cielo arriba de 200 litros de agua al día como vapor y calculen que cada kilómetro cuadrado de selva, cada hectárea de selva, hay un promedio de 8 a 15 árboles. Entonces, cada kilómetro cuadrado de alto fusto, de bosque, foresta alta, ¿ya? Entonces, son 150 árboles por kilómetro cuadrado y esto, y multiplíquelo por 5 millones de kilómetros cuadrados de bosque,
de los 7 millones de kilómetros cuadrados de Amazonía. Entonces, este río de vapor que se produce, los vientos lo distribuyen llevando lluvia en el a medio mundo, y esto dando vida a este ciclo de equilibrio de la naturaleza. Y esto es el gran don del agua. Piensen, pero esto, los cambios que se están dando, hemos llegado a pasar los 2 meses de sequía en la Amazonía. Esto es absurdo. Esto, la Amazonía es una selva de lluvia. Si no llueve, esta selva se muere. Y los incendios son los que quitan la lluvia, que la hacen perder. Y el desmonte es el que quita la lluvia, porque a La Paz se está perdiendo agua para la ciudad, porque a las alturas no llueve. ¿Por qué? Porque detrás de las alturas, de donde llegan los vientos, cruzan por la Amazonía y encuentran una Amazonía despojada del bosque alto, entonces que carga menos humedad del aire, y este aire cuando pasa los Andes, en vez que llenar las llanuras, las lagunas y las represas que después darán agua a la ciudad, no tiene humedad, entonces no llueve en las alturas. Porque el sureste del departamento de Cochabamba está con problemas de sequía, todo el sector de Aiquile, todo el sector de Tiraque para allá. Porque detrás de la montaña está el Chapare, el bosque alto ha sido reemplazado por coca, la humedad ha bajado a menos del 30%, y si miramos la línea de los vientos que pasan por el sector de Aiquile y del cono sur de Cochabamba, vemos que llega de estos lugares donde los vientos ya no se cargan de humedad y esto ha desaparecido la lluvia. Las quemas que se han dado en la Chiquitanía hace 2 años, un biólogo hizo una reunión con unos obispos en Cochabamba mientras había toda esta quema y nos indicó el próximo año habrá una crisis de lluvia a Santa Cruz, todo en el sur de Santa Cruz, Camiri hacia Tarija, y todos los lugares de hortaliza van a tener un escaso cosecha y se salvarán los que tienen riego, pero esto comporta que esta verdura tendrán un costo más caro que a los pobres les será aún menos accesible. Esto es el reflejo de lo que significa. Y esta situación, el grito de la Amazonía, es de verdad lo que tenemos que aprender a escuchar. Los que creyeron que el río era un lazo para jugar, se equivocaron. El río es una vena delgadita en la cara de la tierra. El río es una cuerda de donde se agarran los animales y los árboles. Si lo jala muy duro, el río podría reventarse y lavarnos la cara con el agua y con la sangre. Esto cita, por un lado, Juan Carlos Galeano, el del texto Los que creyeron en Amazonía y otros poemas, y es una cita que toma la querida Amazonía en el número 47, hablando de esta crisis, y siempre citando el texto, el grito de la Amazonía al Creador es semejante al grito del pueblo de Dios en Egipto. Es un grito de la esclavitud y abandono que clama por la libertad. Quiero acompañar esta imagen de los niños de una de las comunidades a lo largo del río Madidi, que a mí me deja la fuerte pregunta que ha encarnado la imagen de la Greta Thunberg, que todo el mundo conoce, al mundo de los adultos, cuando en una de estas conferencias internacionales dijo, ¿quién le da derecho a ustedes adultos de quitar y de destruir el jardín en que nosotros niños tendremos que vivir un día? ¿Quién le da el derecho de quitarnos el futuro? Una pregunta que es un grito, un reclamo que de verdad se ve proyectar por delante una condición de sufrimiento y de abandono en vez que de verdadera libertad y futuro. Aquí quiero un rato dejar un poco las provocaciones y la reflexión. Faltan unas indicaciones.
La querida Amazonía da indicaciones para responder a nivel local, a nivel de organizaciones, a nivel de la política, invita a hacer pasos concretos desde una información transparente, desde en los temas de las decisiones políticas, ecológicas y económicas y energéticas, para que las personas puedan tomar con responsabilidad decisión. El consentimiento informado de los indígenas, ejemplo, tenemos todo el problema del chapete y del bala, que el gobierno actual ha vuelto a meter en el tapete, y resultó que cuando alguien de los indígenas dijo, de los que están en el lugar, dijo, no han hecho la consulta, la empresa se ha sacado el papel y ha autorizado, firmado por los dirigentes, evidentemente habían sido comprados, ¿ya? Traicionando a la gente y traicionando el principio del consentimiento informado. Personalmente he ido a verificarlo en el TIPNIS cuando hubo el problema de la carretera, ya, que quería pasar el gobierno en el sector oeste del TIPNIS, cuando las comunidades viven al este, y a las personas, a las comunidades que apoyaban el gobierno, le han dado motores de peque, le han dado tanques de gasolina para la comunidad, le han dado víveres, y a los que les han criticado han dicho no podemos aceptar de destruir la selva y de pasar con una carretera que va a pasar a 80 kilómetros de aquí y no nos interesa y solo crea un daño ambiental y abre la penetración a los que están destruyendo la selva. A ellos les ha penalizado, los ha marginado, les ha clonado las organizaciones sociales para destruirlas. Esto es lo que está sucediendo y esto es lo que se sigue repitiendo. Entonces, querida Amazonía, habla de una información completa, transparente de los proyectos, sus alcances, sus efectos y sus riesgos, para poder relacionar esta información con sus intereses, con sus propios conocimientos del lugar, del número 51 de Querida Amazonía respecto a esto. E invita a trabajar para crear un sistema normativo que incluya límites infranqueables y asegure la protección del ecosistema. ¿Ya? Porque todo esto pone en peligro la vida de la gente y la vida de las familias. Profecía y contemplación, esta es la respuesta que nos plantea la, 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 palabra de Dios y que nos plantea en Querida Amazonía el Papa Francisco, la capacidad de profecía y la capacidad de contemplación. Pero esto lo retomamos. Yo pararía el primer momento aquí y podemos entrar en un momento de diálogo. Muchas gracias, Monseñor. Entonces, en este momento pueden levantar la mano o directamente activar su micrófono, por favor. Si hay alguna consultita, algún comentario. Ivone, adelante. Buenos días, Monseñor. Buenos días a todos. Es muy duro escuchar lo que he oído. Yo soy bióloga de formación y estoy mucho tiempo en la iglesia, ¿no? Desde muy pequeña. Lamentablemente, sí, todo lo que ha dicho es cierto. Hace mucho tiempo yo trabajo con reforestación de bosques, y particularmente con la quehuiña. Pero el problema no es solamente de los bosques o de las personas que viven en el lugar. Es más un problema de conciencia, de un problema social a diferentes escalas. Y lo que dice es muy cierto, pero quizás el problema de crear conciencia es también por el lenguaje que usamos, ¿no? Yo me di cuenta de eso con mis hijos. Es muy triste, pero nosotros con mi esposo también somos biólogos los dos y siempre hablábamos que la ecología, que la conservación, que la interacción genótipo-ambiente, y veía que mis hijos no entendían nada. Hasta que un día, pues, hablando con ellos, me di cuenta que no entendían, ¿no?
Y ese es el problema quizás de muchas personas en no bajar el lenguaje en el que hablamos. Entonces le dije, sí, es simple, es crear conciencia del lugar donde vivimos. Es como en la casa, ¿no? Si tenemos todas las cosas ordenadas, siempre vamos a saber dónde está, ¿no? Entonces quizás para cambiar las cosas tenemos que empezar desde nuestra casa, desde nuestra parroquia, desde el lugar más cercano y de ahí ir a lo más grande. Los desastres de la Amazonía, del Tignes y de todo lo demás que hemos estado viendo a lo largo del tiempo son consecuencia quizás de nuestro error de lenguaje entre lo científico y lo popular, ¿no? Y eso, habrá que llegar a personas a través de un lenguaje más simple. Y es lindo ver que como los papas se han ido esforzando y todas las personas relacionadas a la iglesia en querer tomar parte de algo que quizás lo teníamos desde el principio, ¿no? Dios nos dio un lugar para cuidarlo, no para destruirlo. Entonces, me alegra mucho esta clase. Muchas gracias, monseñor, por todos sus aportes y me voy muy feliz de aquí después de esta clase. Gracias. A ti, Ivone. ¿Alguien más quisiera compartir, comentar? Mientras que van así calientándose los motores del diálogo, hagamos un jueguito. Silvia, le he pedido a Silvia, le he pasado unas preguntas a Silvia para que respondamos, hacemos una votación, ¿ya? Ella ha escogido 10 preguntas, yo le he pasado muchas, pero ella me ha escogido 10, ¿ya? Entonces yo también la voy a responder porque no sé cuál de las 10 ha escogido. Y vamos a jugar un rato, se vota sí, se vota no. Es interesante porque el sistema de votación de Sume le permite tener resultados anónimos, tener resultados efectivos de números absolutos y tenerlo en porcentaje. Son concretas, preguntas muy concretas que van a darnos input, ¿no?, sobre esto. Después las comentamos. Entonces cada uno prepare su dedo o su mouse para ir votando sí o no a cada pregunta. Silvia, jugamos entonces. Muy bien, voy a poner en pausa un ratito esta grabación. Ahora sí, adelante. Ok, entonces cuando compras comida, te fijas si es producción local, sí el 65%, no el 35%. Ya es un buen porcentaje, pero tomen en cuenta que nosotros, este grupo es un grupo especial, es un grupo ya sensible porque está participando de esto. Ya, yo les desafío a jugar con estas preguntas con grupos de catequesis, con grupo de clase, con grupo de barrio, para ver la respuesta. Este grupo ya tiene una señal de positividad. ¿Ya? ¿Consumes carne de res más de 2 veces la semana? 57% no, 43% sí. Entonces aquí estamos casi a media, ¿ya? Claramente consume carne de res más de 2 veces, no tendríamos que consumirla más de 2 veces, también sería solo una. Piensen esto, yo recuerdo el discurso de Evo Morales aquí a Riberalta, en la fiesta de Riberalta, en el 2018, que vino y dijo a la gente, que aquí viven de almendra, la almendra crece en el bosque alto, dijo a la gente, tumben la selva, metan vacas, porque los chinos están comprando vacas, hemos firmado contrato por en venderle cada año 10 millones de vacas. Bolivia en el 2017 tenía 3 millones de vacas
en el 2007. En el 2017 tenía 10 millones de vacas, ahora ya son 11 millones de vacas. Esto tumbando la selva y metiendo vacas. Entonces, claro, los chinos son 1.200 millones de personas. Si cada una quiere comer una vez al día, no al día, a la semana, quiere comerse una chuleta de vaca, imagínense cuántas vacas son, ¿ya? Eso. Y entonces el impacto de esto se refleja en la gestión territorial. Por eso el Papa Francisco dice, la cuestión ecológica y la crisis ambiental requiere de ser muy sobrios en nuestro estilo de vida. Y esto es un ejemplo. Esto es el ejemplo. Por eso la pregunta así de muy sencilla, pero esto es el ejemplo. Si yo aprendo a vivir, a comer una sola vez a la semana carne de vaca, 2 veces de pescado, 2 veces de pollo y otras 2 veces de verduras, ya he dado una respuesta concreta. Aparte, los médicos dicen que hay que limitar la carne roja por todo lo que rosa, porque por todos los temas de cáncer, ¿no? Eso. Pero por eso la pregunta es interesante. Entonces, ya más de la mitad ya ha entendido que el camino va por ahí si queremos de verdad ser conscientes y responsables. Vamos adelante, pregunta tercera, puedes subir, Silvia. Cuando compras comida, te fijas si se ha producido sin utilizar químicos. Necesitamos que nos des pantalla. Sí, el 48%, no el 52%. Estamos a media, ¿ya? Esto es importante. Es lo que se llama la producción biológica, ¿ya? Que es la atención que tenemos que tener. Y esto, claro que el biológico puede costar algo más, ¿ya? Pero si elegimos de cosas que no tienen producción con química, esperando que haya un control serio al respecto de parte de del comercio y de parte del Estado, podemos estar dispuestos a pagar un poco más, cuidamos de nuestra salud, en el mismo tiempo cuidamos del medio ambiente. Esto es importante. En tu hogar, ¿se separa la basura orgánica de la no orgánica? Sí, 70%. Felicidades, esto es un paso muy importante, ¿ya? Y esperando que ahora podamos exigir a los dirigentes de barrio, que podamos exigir a los de la municipalidad que recolectan la basura, que después nosotros le damos separado, que no le tiren al camión mezclándola otra vez, ¿ya? Esto sería tonto. También porque la basura orgánica no es suficiente enterrarla, no necesita de proteger el fondo con goma ni nada, porque en 3 meses de estos agujeros se saca abono y es gratis, ¿ya? Entonces, aquí hay una buena sensibilidad, se ve, 70% y 30% no, pero 70% sí. Esto es importante y si logramos que en nuestros barrios lleguemos a este número es importante, es un buen paso adelante en esto. En tu casa se recicla el agua, 61% sí, lindo también. Esto es otro elemento importante. No pensaba que aquí hubiesen tantas personas que están atentos a este tema. Esto es una linda sensibilidad y esperamos que se vaya creciendo más. ¿Has plantado por lo menos un árbol en tu vida? Hoy esto es casi un completo, ya un strike. 87% sí, muy lindo y muy importante, ¿ya? Y que sensibilicemos, son las 3 cosas que dicen que hay que hacer en la vida, ¿no? Escribir un libro, plantar un árbol y el tercero no lo recuerdo. En las últimas políticas, ¿te has interesado de la propuesta ecológica de tu candidato? 70% sí. Bueno, esto es importante también, porque si nos interesamos de esto, también los candidatos se van a interesar de esto. Entonces, es generarle sensibilidad a quien tiene y asume responsabilidad de administrador, ¿ya? Es importante. Espero que esto sea más común y no sea solo de este grupo, esta alta sensibilidad al tema.
¿Existe en tu parroquia ministros de la Laudato Si? 13% sí, no 87%. Aquí nos viene un desafío pastoral. En la carta de los obispos de Bolivia del 2012, entonces hablamos de hace 9 años, sobre territorio, invitaban a que todas las parroquias y las diócesis organicen un observatorio, un mirador ecológico ambiental para todos los problemas de respeto del ambiente, con personas encargadas de sensibilizar, de recoger información, de hacer campañas respecto al tema ambiental. Ahí tenemos la respuesta, ¿ya? Es un desafío que tenemos que jugar, es decir, a nuestros sacerdotes, a los responsables de la comunidad, al consejo pastoral, ya meterle el problema por delante, ya. Es parte del desafío de crecer en esto y el 87% no es alto este porcentaje. Los catequistas de tu parroquia tocan el problema ambiental en su formación a los jóvenes. Sí, 39, casi el 40%, el 60% no. También esto es un tema fuerte. Quiere decir que tenemos que trabajar este tema con los catequistas y los formadores. La misma charla del bautismo, la misma charla del matrimonio, donde hay matrimonios, ¿ya? Tienen que ser espacios donde tocamos el tema del matrimonio, la gestión ecológico sostenible de la casa, de la familia, de la vivienda. Se empieza de ahí para hablar después y amplificar, pero de ahí tenemos que empezar. Y que el 40% esté haciéndolo es bajito, calculando de verdad todo el tiempo que la iglesia está hablando de esto y todo el hecho que ligado a esto está una crisis ética, ¿ya? Y la última, en la formación de catequistas en colegios, presenta la enseñanza de la iglesia sobre el cuidado ambiental, sí, 52%, no 48%. Esto es también muy bajo, diría que por la urgencia, por los años que se está trabajando esto, estamos a la mitad. Aquí hay todo un camino que nos falta recorrer, ¿ya? Es importante. Bien, cerramos el juego. Gracias, Silvia, por compartir esto, ¿ya? Y eventualmente, si quieres, si tienes la hoja de los 30 preguntas que eran, puedes dejarla para que los que quieran la bajen y puedan utilizarla a jugar con los grupos. Me falta, no he metido en estas preguntas el tema del reciclaje del papel. Yo, aquí en mi curia lo hacemos siempre. Todo papel lo utilizamos de los dos caras y todos los archivos hasta de administración son todos con papel reciclado, no trabajado y comprado papel reciclado, que es un problema porque para blanquearlo utilizan grandes cargas químicas. Utilizamos el papel de las dos caras. Y todo ejemplo, lo administrativo está guardado en papeles utilizados antes en cantos o conferencia y después lo giramos y utilizamos, imprimimos comprobante para archivo. ¿Ya? Esto le he aprendido de Gregorio Iriarte con la gestión del Banco de la Comunidad, ¿ya? Que hacía esto y eran los primeros bancos que he conocido que hacía esto de utilizar todos los archivos administrativos en papel reciclado. Esto es pequeña cosa, pero esto es un signo de sensibilidad y de atención. Ahora comentamos estos resultados, ¿ya? Muchas gracias, Monseñor. Entonces tienen la palabra otra vez para comentar o preguntar. ¿Rita? Que quería hablar. Geisa, adelante. Buen día, Silvia, buen día, Monseñor, buen día a todos. Gracias primeramente por estos espacios. Realmente da alegría
como que compartir este tipo de temas y sobre todo concientizarnos, ¿no? Los resultados nos muestran que ya hay algo de conciencia ambiental a nivel personal, tal vez incluso familiar, pero nos llama a fortalecer los espacios para crear conciencia a nivel iglesia. Entonces, es donde creo que tenemos que reforzar estos temas para poder, en ese sentido, poder llegar a los barrios, como hablábamos, señor, ¿no? A las OTBs, a las comunidades, hacer que esto sea como que un tema para poder mejorar, porque la realidad nos muestra que si bien en algunas áreas, departamentos, círculos hay conciencia, pero también la realidad nos muestra que en otros no. Y ya hay impacto se siente, ya hemos visto en el caso de Cochabamba incluso enfrentamientos por tema agua en la angostura y pues el tema de incendios este año se ha visto más casos. No sé si en ese sentido, a nivel iglesia y demás, desde ya, desde lo que es la estructura en cuanto mal no estoy, en cada vicaría, los grupos pastorales, ya se puedan ahí a nivel de lineamientos hablar sobre este tema. Gracias, Geisa. Areli, adelante. Gracias, Silvia. Buenos días a todos. Evidentemente, ¿no? El tema de medio ambiente es un tema bastante delicado. No es de ahora que se está hablando, ya son varios años. Yo recuerdo cuando era niña ya se tocaba el tema del medio ambiente, pero muy pocas personas lo tomaban en cuenta. Ya se hablaba del problema de la capa de ozono, la contaminación de los ríos, sobreexplotación de los recursos naturales y demás. Entonces, ahora más bien hemos llegado a una situación, yo creo, crítica, que nos está exigiendo un cambio de manera radical, ¿no? Una acción bastante radical, pero no podemos pretender cambiar o apoyar o mejorar nuestro medio ambiente si para empezar nosotros como personas, como instituciones, no cambiamos. Porque todo va de la mano, ¿no? En la medida que tú busques esa armonía con tu medio ambiente, con tu entorno, ese entorno también te pide que vayas cambiando tu actitud como persona, ¿no? Que vayas informándote sobre el medio ambiente, que vayas respetando. Creo que parte del cambio, del movimiento del medio ambiente es respetar. Si, en la medida que respetas el árbol que tienes ahí, entonces ya estás generando un cambio por el simple hecho de respetarlo. Con pena yo veo que en los comercios de la ciudad, por que el letrero luminoso se vea, pues lo talan el árbol, ¿no? Que está ahí en la acera. Ahí ya no hay respeto, al prójimo, ya no hay respeto al árbol, ya no hay respeto al medio ambiente. Creo que todo este tema de medio ambiente, de cambio, parte simple y llanamente de aprender a respetar al otro, a respetar el entorno. Y yo creo que con eso sí, pero también como institución se tiene que cambiar, ¿no? En la iglesia, ¿no? Empezar a ceder más espacios de repente a los laicos. Hace un rato en tono de broma lo decían, ¿no? Las mujeres tenemos voz, pero no voto. Pues eso ya es hora también de cambiarlo, ¿no? También, ¿no? Ya es para cambiar, porque no podemos mantener estática una cosa y pretender cambiar otra. Para mí no tiene mucha lógica, y si esperamos que partidos políticos apoyen este cambio, podemos esperar sentados porque eso no va a pasar. Sabemos que los partidos políticos se brindan y se prestan a las ocasiones de turno porque no están ahí en el poder para favorecer a la población y mucho menos para favorecer al medio ambiente. Entonces yo creo que ya es hora de dejar de darles protagonismo a estos señores y empezar a cambiar también esa mentalidad que ahora tenemos. Sí.
Gracias, Areli. Victoria y luego Pablo, por favor. Adelante. Buenos días. Yo quería comentar esta situación de los plásticos. Parece que toda compra que hacemos nos dan siempre en bolsitas. Es comodidad tal vez para los que compramos, pero después en los caminos, yo vivo en el Chapare, hacia la ciudad están como flores de todo color el camino, que son plásticos que van botando y se va quedando pues en la tierra, ¿no? Entonces, eso es por una parte, y todos los productos están envasados en plásticos, es inevitablemente, y no hay basuras donde uno puede botar de plástico, cartones, basuras. Todos los mezclamos, aunque en la casa los reciclamos, la basura va junto. ¿Y dónde lo botan los botaderos? Yo he visto el otro día cuando iba a Cochabamba en un cerro, parecían flores, oro, así, brillaba tan bonito, que cuando nos acercamos eran basuras. Entonces, mire, esto es realmente una contaminación también, porque esto mata a la tierra, pues, ¿no? El plástico no se destruye fácilmente. Eso es por una parte, ¿no? Habría que buscar, no sé, parece que es, no sé cómo se puede trabajar esto, ¿no? En este sentido, que yo recuerdo antes de pequeña en bolsas manejábamos tranquilamente bolsas de tela, ¿no? Entonces, tal vez habría que optar por bolsas o bolsas de papel o no sé, algo así, ¿no? Entonces, habría que generar. Y nosotros en la comunidad hace un año atrás ya estamos costurando bolsitas y estamos dándoles para que puedan usar, ¿no? Que sean reusables las bolsas de tela. Y en mi colegio también reciclamos los papeles también igual, una raya lo hacen los chicos, la arrancan al basurero. Por un lado, también cuesta dinero comprar los materiales, por otro lado, ¿qué haces con tanto papel también, no? Entonces, a veces es comodidad porque tienes que esperar a que vengan a recoger los papeles y uno entrega, la humedad lo ensucia y todo eso, ¿no? Entonces, a veces eso también cuesta. Entonces, esas cosas yo pienso que hay que tomar conciencia en lo pequeño, como alguien decía, ¿no? En la familia, en la comunidad, luego donde trabajas, y así, y yo pienso que las cosas buenas debería de sembrarse mejor para que tengamos el día de mañana una buena tierra y un buen uso de las cosas. Muchas gracias. Así es, a usted, hermana. Adelante, Pablo. Sí, gracias, Eugenio, sobre todo por la información, que siempre tienes mucha información y eso ayuda mucho. Quisiera también decir algo yo participo en JP, que es Justicia y Paz, Integración del Ambiente o de la Creación. Y cada año hacemos por Zoom, ahora por Zoom, una semana de la creación. Empieza el 25 de este mes y termina el 4 de octubre con una misa con los franciscanos. Y puedo compartir con Silvia el link que van a usar para cada noche a las 7 de la noche. De hecho, vamos a empezar con un encuentro en persona en Merino el 25 a las 10 de la mañana. Están todos invitados. Gracias. Es una forma de compartir. Exacto, exacto. Mariby, adelante. A mí, cuando estoy escuchando, ¿cierto?, el medio ambiente y con el cuestionario, estaba reflexionando lo que nos dijo también Rosalía. Ella nos compartía, ¿cierto?, desde dónde ella, cómo se relaciona con la naturaleza, con el medio ambiente. Ella decía desde del vientre de mi madre y con todos los seres que le rodean, con el agua, con todo, hasta con la hormiga, con el animalito más pequeño, ¿no? Cómo ama, cómo realmente. Esa es su imagen de Dios, ¿no? Tan cósmica.
¿no? Entonces, estoy pensando, ¿no? Y no ahora, yo creo que todo este tiempo, yo creo que tenemos cada quien de plantear qué imagen de Dios tenemos, ¿no? La imagen de Dios que nos regaló desde el primer versículo, incluso de la Biblia, es la creación, es la grandeza, ¿no? Cómo esa parte lo hemos como adiosado, capaz demasiado, pero aparte, ¿no? Entonces nuestra imagen no está inmersa como del indígena, ¿no? Dentro de la naturaleza. Dios está en todo, eso decimos en la espiritualidad ignaciana también, ¿no? Contemplar a Dios en todo. Pero contemplamos, si contempláramos, respetáramos todo. Eso es lo que me cuestiono enorme, ¿no? Entonces, ¿por qué la catequesis es separada solamente de sacramentos y no de la vida? ¿No? Y así todo. Entonces estamos los que estamos aquí, pero pienso que el medio ambiente lo seguimos sintiendo como una cosa aparte. Entonces, nuestra pregunta para mí personalmente, ¿en qué Dios creo? En un Dios que me ama con ternura, con misericordia, que me contempla, que me cobija, ¿no? En ese Dios o en un Dios que realmente me escucha cuando voy a hacer los sacramentos, me bendice cuando yo quiero, ¿no? Entonces ahí yo me estoy cuestionando seriamente mi imagen de Dios, ¿no? Y creo que los indígenas, la gente sencilla, la gente con los cuales nos relacionamos, te lo transmiten esa riqueza, ¿no? Desde su vivencia, ¿no? Entonces, así como Monseñor Eugenio no se desespera por hacerse entender como el Papa, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer de veras a Monseñor Eugenio que nos siga dando ese impulso, ¿no? Porque creo que el mundo necesita este cambio. Y seguramente en otros mundos no latinos, hay mucha gente, no está tan cercana a la Iglesia Católica, ¿no? ¿Por qué? Porque cree en una espiritualidad cósmica, no tanto en una iglesia, ¿no ves? De repente también nosotros por eso tenemos que trabajar más de contemplar a Dios en todo, y nuestro testimonio latinoamericano, boliviano, tiene que ser un testimonio integrador, la vida y la fe, ¿no? No separar. Entonces eso quiero, después del cuestionario, seguramente Silvia nos va a enviar, es bueno trabajarlo en las comunidades, en los grupos, en la catequesis, en los consejos también, ¿no? Desde donde nosotros queremos, ¿cierto?, caminar juntos, juntas. Después salen títulos nuevos, iglesia eclesial, sinodalidad, cada vez más, ¿no? Pero en la práctica, desde abajo nos tenemos que replantear. Muchísimas gracias porque lo que comparten ustedes a mí me ayuda enorme, enorme. Entonces creo que así hacemos camino juntas, juntos, ¿cierto? Nadie aquí sabe más, sino es lo que nace dentro, lo que nos está invitando Pablo también, ¿no? Sobre la creación, ¿no? Entonces sé que a veces no hay tiempo, pero hacer el esfuerzo. Y si no podemos nosotros, invitar a otra gente, ¿no? Entonces así vamos haciendo redes en la parroquia, en tu barrio, en todo lado, ¿no? Pues muchísimas gracias. Disculpa, Monseñor, siga nomás. Gracias, Marily. Hermanas, Perdón, ¿alguien más quería? hermana Silvia. Sí, adelante, adelante. Escuche, buen día de Dios a todos, Monseñor. Agradecer infinitamente estas grandes iluminaciones que nos dan. Un breve comentario. Yo lo que percibo y constato un poco, puedo estar un poco equivocada, pero lo estoy viviendo porque desde el 2016 hemos ido así intentando desde el colegio de mi área de espiritualidad y religiones hacer bajar a los muchachos a tomar conciencia de esta realidad desde su casa, ellos cómo manifiestan el amor a esa naturaleza ellos mismos. Y entonces hemos ido trabajando, comenzamos con un curso de tercero y un trabajo muy profundo que fue más de un mes que nos llevó. Entonces, y luego yo les dije como síntesis, toda esa hermosura de comentarios, de verificaciones, se va a quedar escrito en palabras
Ellos dijeron no y quepta. Y yo les dije por lo menos 4 plantas. Miren, al final, resumo, el municipio nos ha concedido un terreno que fiebre fue grandísimo y que ahora es un reto para la unidad educativa, porque yo les dije que no era que quedarse solo con el curso, sino que toda la unidad. Pero mire, pese a todos los talleres de los mismos chicos que han ido investigando, que han ido tomando conciencia, pero cómo cuesta. Yo analizando lo que veo es a partir de la experiencia también que nos daba la hermana de San Borja, que ella vive dentro de sí esa relación con la naturaleza. Entonces, pero nuestra juventud de hoy, su experiencia pues es con puro artefactos eléctricos. Entonces, yo lo que veo que hay una gran distancia de lo uno al otro, pero ahí estamos, les cuento que estamos trabajando. Hemos puesto ya plantas del 2017, unas plantas de Mara, porque la propuesta era Mara, Cuta, Cedro, porque es un parque ecológico, educativo, productivo. Pero mire, poco casi es lo que se logra avanzar, porque esa conciencia de que todos jalemos el carro, hay momentos en que toda la unidad educativa se mueve por presentar y hacer sus plantines y ir a poner, pero todavía lo sienten como que los que promovieron somos los que tenemos que mantener aquello, o sea que todavía falta más conciencia. Estamos trabajando desde la unidad educativa y de verdad que estas preguntas que Monseñor nos ha lanzado, yo las voy a seguir trabajando. Es precioso agradecer de verdad a Dios y a cómo va actuando a través de todos nuestros agentes pastorales y que nos van iluminando con estas conversaciones, con estos encuentros, para seguir y no desmayar, porque desde el mismo, disculpen, desde mi mismo director, ya 2, 3 veces me va diciendo Lolita, no, eso no va a funcionar, vos te vas y mueres. Entonces yo estoy tratando de conectar también con las otras autoridades para que eso siga, porque ya hay plantas grandes y que se va produciendo. Entonces hay una distancia fuerte en lo que la gente, los jóvenes y nuestra gente, sus padres mismos de los chicos, analizamos que apalean las plantas cuando quieren frutas y todo eso lo vamos dialogando y cómo tenemos que hablar y cómo nuestros antepasados le pedían permiso para coger una fruta, para tomar un gajo. Les voy de todo lo que vamos rescatando de las entrevistas. Entonces, miren ustedes, esa es la lucha ahorita. Y el agua, mire, acá también yo escuché que decía, creo que en Cochabamba, hay la guerra del agua. Acá no ha habido la guerra, pero ha habido la gran preocupación porque en el mes de ya de estos meses y octubre comienza hasta los pozos que hay a nivel de familias y semisurgentes se comienzan a secar. Entonces hay el problema ya de sequía. Bueno, eso es lo que yo quería aportar. Hay muchas más experiencias, pero dentro de este tema tenemos que seguir, agradecerles y de verdad nos hace vibrar todo esto. Muchas gracias, vamos a seguirlo trabajando. Gracias, Monseñor, gracias, hermana. A usted, hermana. Ivonne. Sí, gracias. Quería preguntar si hay alguna organización de la Laudato Si a nivel de diócesis. En mi parroquia sí que no hay, pero no sé si en algún lado hay. Porque sí, yo vería que ahí podría aportar, no solo como, o sea, por ser parte de la iglesia, sino por los conocimientos que tengo, ¿no? De alguna manera podría ayudar, pero no sé si existe eso o cómo gestionar eso a través de parroquia. No sé si tienen el dato. Gracias. Sí, Ivonne, no sé si alguien le puede responder. ¿Dónde estás, Ivonne? ¿Aquí en Cochabamba? Sí, en Cochabamba. Sadi, Silvia, la hermana Salud participa a nivel de Bolivia y también a nivel internacional con un grupo que se llama Laudato Si.
puedo compartir su Su correo. contacto me pasas y yo le Sí. comparto a Ivonne y me escribe. Sí. Muchas gracias. Ya, gracias, Pablo. Muy bien. ¿Seguimos dando espacio para el diálogo, monseñor, o quiere tomar? Y hay alguien más que quiere intervenir, si no, yo sigo con las provocaciones. Sí, a ver. Mientras tanto que van interviniendo, miren, le comparto un par de fotos en pantalla. Ok. ¿La están viendo? Ujú. Sí, Eso. sí, Ok. sí lo veo. ¿Ven las dos motos? ¿Ya? Ujú. Ven la pantalla, ¿no? Ecco, hay dos motos ahí. Estas dos motos son eléctricas. ¿Ya? La otra foto en primera plana, esta es la moto eléctrica, normalísima moto dalla Pinta y cuesta 9.000 bolivianos, le he hecho a traer de Cochabamba, le he hecho a traer aquí porque he ido por meses molestando a los que venden moto. Riberalta es una ciudad que tiene más de 20.000 motos y tenemos venta de moto. Yo he ido a decirle a cada uno, ¿tienes moto eléctrica? No. ¿Tienes moto eléctrica? No. ¿Por qué no traen? ¿Por qué no? La gente no la utiliza. Claro, si no traes, no la utilizas. Si no la utilizas, no la traes. Estamos ya. Entonces, el año pasado, sacado el balance, necesitábamos de motos como administración para caminar en la ciudad. Compramos motos eléctricas, fuimos los primeros, publicamos las fotos diciendo hemos empezado a utilizar moto eléctrica y son chinas, by China pura, ¿ya? Pero bueno, las dos administración caminamos por la ciudad con la moto eléctrica, el obispo camina la moto eléctrica y ahora han aparecido otras 5 o 6, dos comerciantes han empezado a traer moto eléctrica. Una moto eléctrica cuesta 9.000 bolivianos, una moto china normal cuesta 10, 11.000, una Honda cuesta 15.000. Y me dicen, pero ¿por qué? Bueno, una moto eléctrica para la ciudad puede funcionar. Son 70 kilómetros al día de autonomía y la enchufas a la corriente en la noche, como cargas el celular, ni tienes que levantarla cuando está cargada, se desconecta solita y caminas con la moto. Es un signo. No es que con esto ha cambiado el impacto ambiental de toda Bolivia, pero es un signo. El impacto de la cabeza de la gente que cambia. Y cuando ven esto empiezan a tener, pero se puede. Yo creo que hay que tener el coraje de experimentar, de probar. Se puede. Veía un video esta mañana, esto para el campo, un biólogo experimentado de Perú, con un técnico acaban de construir una maceta con dentro agua y con helecho y una planta de helecho, y con esto produce a través de la fotosíntesis, produce corriente eléctrica que en grado está de poder cargar 2 celulares al día a través de la fotosíntesis, y está distribuyendo, experimentando esto en la campaña, en el campo, en el desierto alrededor de Lima, con pequeñas cosas. Entonces, yo creo que tenemos que decidirse. A ver, estaban haciendo un proyecto, una parroquia, y le dije al párroco que ha metido en el proyecto una moto normal. Yo, ¿por qué esta moto te sirve para la ciudad? Sí, entonces compra una moto eléctrica. Ah, no, todavía no, ¿por qué? ¿Por qué? No hay la mentalidad, no entramos en esto, ya no entramos en esto. Cuando empezamos, después nos damos cuenta que las cosas es factible, que sí se puede cambiar el sistema, se puede empezar desde abajo a cambiarlo. Claro que después hay desafíos grandes. La otra respuesta me viene a Vitoria con la experiencia del Chapare, que es una experiencia común. Detrás de toda comunidad del campo, y ni que decir de las ciudades, hay botaderos con montaña de plástica, no digo los ríos, ¿ya? Entonces, toda una campaña de hacer, ejemplo, de los molinos. Busquen en internet, en YouTube,
molinos para plástico, ¿ya? Son molinos que trituran el plástico y lo hacen como mistura. Esta mistura se embolsa y esto se vende a las empresas que hacen chompas y polares y frazadas, ¿ya? Santa Cruz ya trabaja en esto, La Paz creo que también ya trabaja en esto, Cochabamba no sé si ha incursionado esto, pero Trinidad, la alcaldía ha regalado algo parecido al Club de Madres, con Cáritas hacen campaña de recolección de basura, preparan con los voluntarios bolsas de tela, invitan a la gente a traer botellas, 10, 15, 20 botellas de plástico y les regalan una bolsa de tela. Este plástico viene molido, se embolsa, entonces viene un camión de Santa Cruz, que sí, porque entonces ya el plástico pesa, es suficiente a cargar el camión con un peso significativo, pagan algo, le dan algo de dinero a los que han reciclado y se llevan esto. Se puede pedir a las alcaldías de instalar molinos que puedan triturar el plástico para embolsarlo para que sea vendido. Y donde no es sostenible, Riberalta, ejemplo, es un problema. Brasil lo hace reciclaje, entonces Cobija y Guayaramerín, que son dos ciudades que tengo aquí, ellos venden al otro lado, ¿ya? Y permite reciclaje de esto, pero en las comunidades no hay todavía la idea y mientras aplastamos no conviene a nadie porque el peso y la cantidad de plástico es mínima. Hablaba con responsable de la Cáritas de Puerto Alegre en Brasil, esto ya hace unos años. Él le regalaron un terreno fuera de la ciudad, no sabía qué hacerlo, pero tenía limosneros que venían todos los días a pedirle limosna y él empezó a decirle, ay, yo no te doy nada así nomás, tráeme 10 botellas de plástico y te doy $1, ¿ya? Y empezó a recoger el plástico y lo metió en este terreno que le habían dado afuera de la ciudad, alambró el terreno. Ahora es una de las más grandes recicladoras de Puerto Alegre, tiene 70 personas antes en el limosnero que ahora van recolectando y recogiendo todo lo que es reciclable y han hecho un centro de reciclaje y venden venden el producto reciclado, ¿ya? De pequeñas cosas ha nacido esto, pero ha empezado a ser una exigencia y se puede. A las alcaldías se puede pedir que invierta dinero para reciclar y para embolsar y en este sentido dar curso a todo lo que es un sistema de reciclado que es importante y que se puede manejar desde abajo, desde lo pequeño. Y las alcaldías pueden invertir. Y aquí viene otro movimiento político que hay que hacer. Quitar impuestos a todo lo que es el reciclaje, a todo lo que es reciclado, bajarle impuestos, a todo lo que es biológico, bajarle impuestos y hacer una campaña de sensibilización al respecto que es necesaria, es importante. Recién ha salido un decreto que permite parte de liberación o reducción de impuestos a los motores eléctricos de movilidades eléctricas en el país. Recién ha salido. Somos el país que tiene litio y que tendría que haber impulsado la producción de baterías de litio para todo el tema de reciclaje. Después es verdad que dicen que hay temas, pero que las baterías duran 3 años después de esto. Después de esto veremos lo que se hace. Esto no nos hagamos ilusión. Me comentaba un técnico de estas cosas. Lo que dice Papa Francisco es cierto, que en la Laudato Si, cuando nos metemos los técnicos a solucionar un problema, ne creamos otros 2, ¿ya? Solucionamos uno y ne creamos 2. Pero en el mismo tiempo hacemos pasos adelante. Las baterías usadas las están utilizando como estabilizadores de corriente. Ya es algo que permite reciclarla, ¿ya? Pero vamos hacia algo de distinto, vamos hacia de nuevo. Y es el desafío que tenemos que no cansarnos de jugar y pedir, ejemplo, a impuestos internos, acercación política, hacer discurso con los diputados, con los senadores
y sugerir que haya reducción de impuestos sobre todo esto, ya sobre todo lo que es reciclado, y haya reducción de impuestos sobre todo lo que es bio. En Cobija, que está a 100 metros de Brasil, había todo un movimiento de reciclaje, hasta los limoneros de la calle iban detrás de las fiestas a recolectar las latas de cerveza, aplastarla y llevarlas a Brasil porque le pagaban con reais. Ha intervenido Senasa, que ha intervenido los de impuestos por meterle impuesto a la exportación de basura y se ha parado otra vez esto. Podemos ser tan miopes, tan ciegos de no darnos cuenta que, aparte que es una economía informal de la gente, pero todo lo que podemos vender de basura es tanto menos que va a crecer nuestro botadero. Y es tanto menos, es tanto más tiempo que entonces los botaderos van a durar. Entonces ya es una ganancia para el país todo lo que podemos vender al exterior de basura reciclable, y la gente lo hace como pequeña economía suya. Cáritas Puerto Alegre lo ha enseñado y lo está enseñando. Entonces, yo creo que toda esta acción y todos estos elementos, un equipo Laudato Si, un observatorio ecoambiental desde las instituciones, destaco ejemplo que Justicia y Paz ahí se haya movido, en las varias Justicia y Paz de religiosos se han movido y se está moviendo en esto. A las Cáritas le falta todavía esto, a la Iglesia como conferencia también nos falta todavía esto de crear y de generar. Todo esto tiene que ser promovido y educado a la gente para esto. Yo creo que de verdad aquí tenemos todavía un gran desafío en toda esta dimensión, ¿ya? Y de jugar. Y no hay que cansarse. El otro tema es educativo, y aquí viene todo el problema de la ecología, todo el problema de la marcha indígena. En el PowerPoint que le pasé, he tomado un artículo de Enrique Ormachea Saavedra, que ha publicado en Herbol, ya que es todo un análisis sobre el tema de la tierra y de la distribución de tierra, como del movimiento de los campesinos, de quechua sustancialmente, y aymara, que vienen a la selva con una lógica de altura y con una lógica que, como ven una plantita, hay que tumbarla, hay que quitarla del medio. Y esto está destruyendo, que es también uno de los reclamos de la marcha indígena, sea el reconocimiento de los indígenas. La ley de autonomía que ha instalado el gobierno con la constituyente es una ley muy formal y que apunta a que no funcione la autonomía. Y es parte del problema ecológico y ambiental. Y hay que trabajar esta dimensión política. Se necesitan alianzas. Hay la COICA, hay otros tipos de alianzas y de redes que se están instalando en la Amazonía. Hay la REPAM, toda jurisdicción amazónica de Bolivia tiene un delegado REPAM en su jurisdicción que hay que contactar. Bueno, para Cochabamba, para decir, en Cochabamba está el Monseñor Juan Gómez, exacto, de coordinador para la REPAM de Cochabamba. Se ha acercado ahora el padre Benavente, que va haciendo seguimiento a Trinidadcito en el Chapare. Ejemplo, con ellos y con Jufra, con Justicia y Paz, se puede ya crear este observatorio que vaya haciendo educación ambiental y promoviendo los desafíos ambientales, y en el mismo tiempo apoyar todo el tema de integración de los quechuas que se han ido en la zona tropical, porque vayan respetando la cultura, el ambiente tropical, que es distinto del ambiente de la altura, y se vaya exigiendo también otro tipo de apoyo a esta presencia en la Amazonía. El hecho ejemplo de los incendios son, por un lado, los pequeños productores que han venido, los migrantes que han recibido tierra con la autorización a quemar,
El gobierno de Evo, la última temporada, antes de noviembre 2019, ha concedido un aumento legal de las hectáreas a quemar. La Janine no ha reducido esto y no lo ha cerrado, sino más bien ha metido un plus del Beni, ampliando el espacio de tumbar a la selva para meter pampa. Y la pampa es empobrecimiento de la tierra amazónica porque la selva está encima fertilizando este terreno. Y las razones son la influencia del cambio climático con el aumento de temperatura que sobre el estrado fértil de terreno, que no pasa de los 15 centímetros en la Amazonía, va generando desertificación. Otro aspecto es que cada año 25.000 millones de toneladas de arena del Sahara caen en la selva amazónica a través de los vientos que vienen del Ecuador, trayendo la arena del Sahara en la selva amazónica. Pero esta arena es vital para la selva amazónica porque está rica de minerales y la selva amazónica es pobre de minerales, entonces necesita de esta arena, pero necesita, si le dejamos el bosque encima, porque se alimenta el bosque alto y medio de esta arena y fertiliza el terreno. Pero si yo quito el bosque, esta tierra queda como tierra del Sahara y va aumentando la desertificación amazónica. Entonces es el bosque que hace fértil el terreno amazónico. Y es el bosque que genera el ciclo del agua, que es vital para el resto del mundo. Estamos en un conjunto que se influyen. Entonces, la arena de la Sahara fertiliza la Amazonía. El bosque de la Amazonía es una bomba de agua que distribuye lluvia en el resto del mundo, hasta Siberia y hasta las costas oestes de la Australia. Se le llegan las nubes que se generan en la Amazonía, que se cargan ulteriormente sobre el océano. Pero si rompemos este ciclo, ustedes piensen que el 7 de enero del 2017, en Marruecos, en el Sahara, han caído 60 centímetros de nieve. Es la tercera vez en 60 años. Si perdemos esto con el cambio climático, se genera que el desierto del Sahara empieza a ser verde, pero perdemos la arena que llega a fertilizar la Amazonía. El mundo vuelve a cambiar los ciclos y vuelve a equilibrarse, pero en estos procesos se genera que desaparecieron los dinosaurios, ¿ya? Y ahora los dinosaurios somos nosotros, ¿ya? Entonces el mundo va a sobrevivir, pero el ambiente de los dinosaurios cambia. Entonces, esto es todo el desafío que estos grupos Laudato Si, grupos de observatorio ecoambiental tienen por delante. Tienen que sensibilizar el mundo de la política, el mundo de la economía, el mundo de la educación. Papa Francisco en Querida Amazonía, en los últimos números de 58 de Querida Amazonía y 59, habla del desafío de educar este proceso, porque es desde el cambio del corazón de la persona que va a cambiar la relación ambiental. Y esto es el desafío que tenemos por delante. Dejo los detalles de todo el tema del plus en el PowerPoint que podrán utilizar para profundizar con este artículo de Ormanachea y con de otra periodista a que le he tomado la investigadora, es Fátima Monasterio Mercado, investigadora que ha profundizado unos aspectos ligados a la marcha del TIM y a la autonomía indígena. Y después hay el tema del plus, que es parte del problema que ha quedado abierto y que lamentablemente la Janine no ha solucionado, más bien ha ido haciendo elecciones en contra de ruta a lo que es el tema ecológico ambiental. Tenemos que darnos cuenta que la ecología y el ritmo ecológico sobre todo de la Amazonía
es un ritmo solar que está ligado al ciclo del sol, no al ciclo de la economía. Entonces, hacer economía en la Amazonía implica el respeto del ritmo y del ciclo solar, que permite muchas cosas que serán a través de la diferenciación y a través del manejo con otro ritmo, pero creándole oportunidad que permitirá la subsistencia de este ambiente fundamental para Bolivia y fundamental para el resto del mundo. Cierro con el último slice que está. Me permiten presentarle esta última slice en compartido. Ya, a ver que quito un rato esto. Ok, que me permite, ya. Aprendiendo de los pueblos originarios podemos contemplar la Amazonía y no solo analizarla, para reconocer este misterio precioso que nos supera. Podemos amarla y no solo utilizarla, para que el amor despierte un interés hondo y sincero. Es más, podemos sentirnos íntimamente unidos a ella y no solo defenderla. Y entonces la Amazonía se volverá nuestra como una madre, porque el mundo no se contempla desde afuera, sino desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres. Querida Amazonía 55, citando Laudato Si 220. Y esta es la imagen de la Virgen de la Amazonía que a través de la red de la REPAM se está utilizando, se está difundiendo. Ya que esta relación de la madre y el niño Jesús también nos recuerda que es una relación a la inversa desde este niño que somos nosotros y esta madre que es la selva. Esto es el desafío que les dejo planteado. Gracias. Muchas gracias a usted, Monseñor.